Saludamos en este momento al doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le agradecemos por compartir este espacio informativo. Le preguntamos, pues, de plano, ¿qué opina de lo que está sucediendo en Quito, lo que está sucediendo con el municipio? Doctor Alarcón, buenos días. Buen día, Edgar. Y qué duro empezar con un tema tan sensible para nuestra ciudad. Ver que no hay administración al servicio de los ciudadanos, sino que simplemente hay el interés de una persona de sostenerse en el cargo a cualquier precio. Está aferrado a un sillón con uñas y dientes, quién sabe con qué intenciones, en lugar de acatar lo dispuesto por las autoridades de acuerdo con el ordenamiento jurídico, dar un paso al costado y permitir que la ciudad retome su rumbo. Si tanto le importa Quito al señor Yunda, debe ya asimilar de una buena vez que es un alcalde destituido, que es exalcalde de esta ciudad, y pues simplemente dar un paso al costado por el bien de los quiteños. Lo sucedido el día de ayer, Edgar, en el Consejo fue poco menos que un circo, con el respeto que se merecen los payasos. Porque esa discusión en la de ¿qué haces aquí, Jorge? Y que además se saquen los cueros al sol y le conteste a un concejal, espero que ya estés satisfecho con tu sueldo porque tú te andabas quejando de ganar apenas $2,000, deja ver que quizá el problema del municipio de Quito no son únicamente el alcalde, los gerentes de las empresas municipales o sus directores, sino incluso quizá los propios concejales. ¿No será momento de plantearnos como quiteños un borrón para empezar todo de nuevo? Es quizá un reto a mediano plazo. Bueno, hablemos de otras cosas, Mauricio. En el seno del gobierno nacional, César Monge ha dejado de ser el ministro de gobierno. Hay razones fundamentales para que él deje esa cartera de Estado y que tienen que ver con su salud. En reemplazo de él está Alexandra Vela, que es una política con mucho recorrido. Él ya fue secretaria particular de Jaime Roldós, después jefa de su gabinete, estuvo en el gobierno de Osvaldo Hurtado, diputada por esa tienda, concejal, formó ella fue Asambleísta diputada, constituyente, recordarás exactamente, tú. asambleísta constituyente, estuvo en el gobierno de Yamil Maguad como diputada de su partido, la Democracia Popular, y es catedrática. Sabe muy bien de la política de este país, se sabe al dedillo de la política de este país. ¿Cuál es el papel que deberá ejercer en esta coyuntura, esta vez con Guillermo Lasso? Sabemos, Edgar, que el Ministerio de Gobierno tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante las riendas de la seguridad interna de este país, el manejo con la policía, la lucha contra la delincuencia. No obstante, desde las fusiones que tuvieron lugar en el gobierno anterior, otras responsabilidades deben ser asumidas, en particular aquellas relacionadas con la gobernabilidad, con el manejo político, con la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo comprendió en algún momento que no puede ni debe ser una isla que tome decisiones simplemente pensando en sus instituciones, sino que al estar al frente de un Estado debe articular los intereses, las quejas, las críticas, los anhelos, no solo de todas las funciones del Estado, sino de todos los niveles de gobierno, y esa responsabilidad recae en dicho ministerio. Así es que el trabajo que tiene por delante la flamante ministra Alexandra Vela es sin duda un reto en condiciones además duras, muy difíciles. Hemos visto que indicadores tanto de seguridad como de aumento de la delincuencia nos trae complicación como país. Hemos visto incluso que ciertos proyectos de ley que fueron anunciados pomposamente por el Ejecutivo, casi que al momento de tomar posesión del cargo, no se han concretado hasta el momento precisamente porque no hay una articulación con la función legislativa, sino únicamente acuerdos puntuales como los que vimos para designación de autoridades y conformación de comisiones, y pues esperamos que finalmente haya alguien al frente del Ministerio de Gobierno. Comprendo perfectamente las razones
humanitarias y hasta amistosas que motivaron al presidente Lasso a poner al señor Monge en dicho ministerio, pero conociendo las complicaciones de su salud y conociendo la situación del país, hubiera sido mucho más humano permitirle una recuperación plena sin el estrés que ocasiona el cargo y darnos a los ecuatorianos un ministro o ministra desde el primer momento con capacidad de actuar y resolver problemas que están entre los prioritarios. Bueno, no sé si juega a favor de Guillermo Lasso el hecho de que la legislatura, a pesar de que se presentó hace algunos días una agenda hasta el resto de diciembre, pero la verdad es que no haya su brújula. No, y en ese punto creo que la Asamblea tomó algunas semanas en darse cuenta de lo que estaba recibiendo. Y no me refiero a los niveles de credibilidad y confianza que los ecuatorianos tenemos en ella, sino más bien la situación presupuestaria, por ejemplo, la situación de personal y de infraestructura, por citar otro caso. No es simplemente en un país en el que poco se respeta la institucionalidad de llegar al cargo, sentarse y creer que todo es perfecto. Mira todo el tiempo que ha tomado poner en marcha las comisiones que durante varias semanas ni siquiera tuvieron secretarios para poder sesionar. Las primeras sesiones de muchas comisiones se hicieron con secretarios ad hoc, que eran los mismos asambleístas, y las decisiones que se tomaron en ese caso podrían incluso ser cuestionadas a futuro. Mira lo que ha pasado con la intención de sesionar de manera permanente en presencialidad y darse cuenta que los recursos son insuficientes para garantizar que aquellos asambleístas que viven fuera de la capital puedan movilizarse de manera plena, establecerse en la ciudad de Quito y estar yendo y viniendo de sus provincias cada semana. No hay presupuesto para ello. Así Bueno, es. y además Primeras semanas, ocurrió ya lo ves. inevitable, ¿no? Se contagiaron algunos. Y otro detalle que tuviste que también tomó tiempo, que en una situación de pandemia, pues era también prioritario vacunar a los legisladores y a sus equipos por el trabajo que realizan, por la intención de hacerlo de manera presencial, y eso tomó también algunas semanas. El proceso de vacunación, Edgar, tengo entendido que aún sigue al interior de la Asamblea Nacional de acuerdo a ciertas programaciones que se han establecido. Ojalá en este resto de julio o quizá ya durante el mes de agosto podamos ver una asamblea plenamente funcional y operativa, atendiendo las demandas de los ciudadanos y, por supuesto, tratando los proyectos de ley que ya han sido establecidos en una agenda como prioritarios y urgentes. Bueno, ahí es donde vamos a ver pues ese intercambio con Alexandra Vela, ese lobby, entre comillas, un lobby legítimo, porque así tienen que establecerse las cosas en una democracia, conversar y ver cómo pueden colaborar, porque a veces lobby se entiende bastante mal y se piensa que un proyecto de ley o una decisión cuesta esto, cuesta este cargo o cuesta este tipo de pagos, entre comillas. Vamos a ver qué es lo que sucede en unas semanas más. Sin embargo, ahora el tema de conversación en la política a nivel estatal es la consulta popular. Esta es una propuesta de Guillermo Lasso, antes incluso de la campaña electoral. Llega él al poder, se da cuenta de que no puede hacerlo, pues como él la planteaba. Pero como que se diluyó un poco el tema de la consulta. Fernando Villavicencio se entrevista con el presidente y de nuevo estamos hablando de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, básicamente, a pesar de que hay algunos otros temitas en una supuesta consulta del corto plazo. Y lo que hemos escuchado, como tú bien lo has dicho, Edgar, es una declaración del asambleísta Fernando Villavicencio, de una reunión privada, por así decirlo, con el presidente de la República, ratificando temas varios relacionados con una posible consulta popular. Cuando Guillermo Lasso lo anunció, tú bien dices, antes de ser candidato, mientras fue candidato y en campaña, e incluso hoy, creo que son afirmaciones que suenan populares, más aún cuando un interesante número de ecuatorianos cree que tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Suena bonito la reducción del número de legisladores cuando los ecuatorianos no tenemos ni credibilidad ni confianza en nuestro órgano legislativo.
Pero si queremos ser respetuosos del Estado de Derecho, si queremos hacer lo que corresponde y no caer en las malas prácticas de los gobiernos anteriores, que se pasaban por el arco del triunfo la Constitución y la ley, tenemos que ser respetuosos de lo que ya está establecido. Incluso hemos visto un pronunciamiento del Comité por la Reinstitucionalización que ratifica el hecho de que estos temas que han sido mencionados no pueden tratarse por la vía de la consulta popular, por muy populares que suenen de cara a la ciudadanía. Ya se intentó, ya se hizo la consulta, ya se solicitó el criterio de la Corte Constitucional, que acertadamente respondió a los peticionarios que el proceso, tanto para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, como para rediseñar la función legislativa y convertirla en bicameral, pasa por el procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 de la Constitución. Y como nuestra audiencia no exclusivamente está compuesta por abogados y queremos que todos quienes nos siguen comprendan de qué estamos hablando, decirles que el artículo 442 de la Constitución no establece otra cosa que decir al país que si queremos hacer una reforma parcial de la Constitución, hay dos caminos. El primero, la iniciativa popular, es decir, ciudadanos recogiendo firmas para presentar dicha propuesta, o iniciativa del presidente de la República, pero no iniciativa de consulta popular, sino iniciativa de reforma que tiene que ser tramitada por la Asamblea Nacional en 2 debates, con 90 días entre el primero y el segundo, para que después lo aprobado por la Asamblea Nacional pase a un referendo dentro de 45 días y pueda decir el ecuatoriano a través del voto si quiere o no quiere dicho cambio. Pero no, esto ya sucedió en torno a al paquete del Comité de Institucionalización del país. Esto ya sucedió en el anterior periodo legislativo. Y tú, Edgar, tienes clarísimo el hecho de que la Asamblea Nacional negó la posibilidad de que lo propuesto por el comité entre a aprobación. No hubo votos suficientes para aprobar la reforma. Están en este momento en una gran discusión sobre si la Asamblea puede rechazar una iniciativa ciudadana o una iniciativa del Ejecutivo. Pero la Constitución es clara. Yo no sé de dónde sacaron esta idea de que vía consulta popular se puede eliminar instituciones, cuando sabemos perfectamente bien que el candado constitucional de la Constitución de 2008, valga la redundancia, es perverso y buscaba un blindaje para ese traje a la medida que se construyó pensando en el emperador de turno. Ahora lo que nos toca, respetuosos del Estado de Derecho, es seguir esos procedimientos o, si es que no nos gusta la Constitución, buscar la forma de cambiarla, pero saltarse etapas o pensar en recurrir a herramientas que no están previstas para ello en el marco constitucional sería nuevamente caer en el juego de violar la Constitución, de irrespetar el Estado de Derecho para satisfacer intereses políticos o intereses personales. Pero no por el hecho de que una consulta popular haya sido parte de una oferta de campaña, es que esta tiene que llevarse a cabo a rajatabla. Entre los temarios, al menos partiendo de la vocería de Fernando Villavicencio, por ejemplo, están los temas de la minería, en donde sí Guillermo Lasso difiere diametralmente de Pachacuti. No será bueno que los proyectos de ley que dice Pachacuti tener sobre estos temas se traten, se ventilen en la legislatura. Y si no hay un consenso, ahí sí vamos a una consulta popular para que el soberano diga qué hacer. Porque de lo contrario parece una ruptura antes de la negociación. Pero mira, Edgar, vamos de nuevo. ¿Cuántas veces incluso el ex candidato presidencial Yacu Pérez intentó que se convoque a una consulta popular por temas mineros? Algunas.
Es lo que ha sucedido, que para llevar a cabo una consulta popular necesitas un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y en ese tema también la Corte ya se ha pronunciado, no en una, en varias ocasiones, diciendo lo que ustedes están planteando sobre la base de la Constitución vigente no es viable. Vaya, cambie la pregunta, vaya, plantéela de una forma distinta. Incluso han sugerido los parámetros de la consulta. Así es que las reglas básicas, Edgar, están ahí. Insisto, si bien es cierto que la consulta popular es una de las herramientas más maravillosas de participación ciudadana, consagradas incluso como derecho en nuestra Constitución, no es cuestión de simplemente echar mano de ella para satisfacción de un grupo de gente. Hay que ser respetuosos con lo que manda el entorno constitucional, el ordenamiento jurídico y lo que ya ha dicho el ente garante de la Constitución, que es la Corte Constitucional. No podemos jugar con los intereses de la ciudadanía, generando falsas expectativas respecto de algo que no tiene pies ni cabeza. Lamentablemente, en este país se irrespeta la Constitución o se pretende irrespetar la Constitución para utilizar incluso la consulta popular como termómetros de popularidad del gobierno de turno, y eso es un error. Ya estamos viviendo en este momento, Edgar, las consecuencias de la última consulta popular. Cuando algunos nos opusimos sobre la base del respeto al Estado de Derecho, nos acusaron y nos maldijeron, nos dijeron de todo hasta que nos habíamos vendido al gobierno anterior. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa consulta popular de febrero de 2018, con un contralor o excontralor en prisión, con prisión preventiva, con un defensor del pueblo procesado penalmente, con un Consejo de Participación Ciudadana que ni siquiera quiere renovar el Consejo Nacional Electoral, que debe ser renovado en el mes de noviembre, con un defensor público encargado durante eternidades sin tener una autoridad definitiva. Empecemos a construir institucionalidad respetando la Constitución y el Estado de Derecho. Caso contrario, así como tú mencionaste en la lectura del editorial antes de empezar este espacio, tendremos un país al garete. Tendremos un país en el que no se respeta nada y simplemente dependemos del timonel de turno para intentar solucionar los problemas en lugar de fortalecer las bases de las instituciones, como corresponde a un verdadero país. Has tocado un par de temas que son fundamentales. En opinión de Mauricio Alarcón, ¿tenemos contralor o está en acefalía esa institución? La Contraloría. Al doctor Carlos Riofrío, que está dando algunas entrevistas donde está informando de una serie de ejecutorias e intenta posesionarse como contralor designado. Él explicó en esta semana ante la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento que el señor Celi sí podía nombrarlo, que no tenía impedimento. Él es el contralor. Edgar, la respuesta está en los hechos que tú has descrito. Si la designación del contralor autocalificado como subrogante estuviera basada en la normativa vigente y en estricto respeto a la Constitución y la ley, requeriría el señor Riofrío de giras de medios para validar el encontrarse en ese cargo. Creo que la respuesta brinca por sí sola, incluso que no fue recogido de manera amplia por los medios de comunicación. Sería bueno que el país conozca que el legislador Luis Almeida del Partido Social Cristiano hizo una consulta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ver si las licencias y los permisos médicos a los que tantas veces aludió el señor Celi desde la cárcel fueron efectivamente tramitados ante dicha institución, y la respuesta fue no. Por lo tanto, la acefalía de la Contraloría General del Estado no es nueva, es anterior. Y por eso precisamente es que la señora Zárate dio un paso al costado al darse cuenta que ni siquiera su encargo tenía mucha razón de ser en su etapa final. La Contraloría está acéfala desde hace varias semanas. Y qué grave resulta, nuevamente ratifico el hecho, de que no tengamos instituciones que tengan una base sólida y que dependan de las personas, que además se siguen aferrando con uñas y dientes al cargo o al encargo para poder trabajar. Mira, qué interesante que cuando hace varios años se produjo una situación similar en la Contraloría General del Estado, cuando uno de los contralores quizá más respetados en nuestro país, el señor Germán Carrión,
Germán Carrión Arciniegas, Germán Carrión procurador Arciniegas general del Estado, renunció a la Procuraduría y había un subcontralor bien encargado y bien en funciones del señor Héctor Rodríguez Dalgo, que asumió la Contraloría aplicando la ley. No hubo vacío, no hubo absolutamente nada. Mira lo que pasó cuando Alfredo Corral en el año 2003, a inicios del 2003, cumplió el tiempo para el cual fue designado y el Congreso Nacional en aquel entonces no se puso de acuerdo para nombrar un reemplazo. El subcontralor, bien designado, respetando la Constitución y la ley, el señor Genaro Peña Ugalde, ocupó la Contraloría. No es un hecho nuevo el de la subrogación. No es una norma nueva la de la Contraloría sobre el tema. Pero No. la subrogación de la subrogación, pues eso sí es nuevo. Pero es que eso no existe, pues, Edgar. Y porque además, nunca antes hemos tenido una situación de un contralor que trató de mantenerse eterno en el cargo, que terminó prófugo acusado de corrupción. De un contralor subrogante que hizo caso omiso a la revocatoria de sus funciones e incluso rompiendo papeles ante las cámaras. Un filósofo y un artista aferrado al cargo que hoy también está preso, el señor Celi. Y después la subrogante del subrogante y ahora el subrogante de la subrogante del subrogante. ¿Qué es la Contraloría? ¿Una burla para los ecuatorianos? La institución que tiene que velar por el buen manejo y el buen uso de los recursos públicos ni siquiera ha sido capaz de ponerse de acuerdo en respetar la ley y poner al frente de la institución a la persona que corresponde. Y del otro lado, además, incluso hoy en la mañana en un medio nacional escuchaba, seguimos en discusiones eternas sobre si el reglamento, sobre si la convocatoria, cuando el Consejo de Participación Ciudadana, en lugar de estar convocando a un concurso para designar contralor definitivo, parecería estar ganando tiempo para poner contralor a dedo. Y eso es algo que al menos un sector de la población, estoy seguro, no va a permitir. Muy bien. Te agradezco por esas apreciaciones, por esos juicios sobre la coyuntura nacional. Gracias por esta entrevista, gracias por esta charla. Muchas gracias, Edgar. Un buen día para ti y un buen día para nuestra audiencia.